Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro video de su canal, Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y en esta ocasión vamos a abordar una pequeña polémica que se ha formado con esta marca. Y quiero dejar claro varios puntos que espero vean este capítulo porque creo que es importante, sobre todo para las personas que quieren comprar cuchillos, digamos, obviamente, y económicos, esta es la razón del canal, digamos, buscar cuchillos económicos no tan caro, a precios aterrizados y de buena calidad. Y podemos decir de que todos estos cuchillos que son de la marca Copia, digamos de los 6 modelos que tenemos acá, por lo menos 2 o 3 han sido buenos, que han sido como les decía, y vamos a tratar de hacerlo rápido esto, que fue el primer modelo que presenté de la marca, que esto es un muy buen cuchillo. De hecho, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Ya había hecho una y hice una grabación. Lamentablemente no se notó, pero bueno, vamos a hacer las marcas aquí pertinentes. Y lo que yo quería mostrar es que en este caso, este cuchillo, digamos, se marca inmediatamente. No sé si se alcanza a ver, perdón. Déjenme usar unas gafas más potentes, ya que con el tiempo, ustedes ya saben, vamos perdiendo un poco la edición. Bueno, como pueden ver acá, está masticado esto ya un poquito. Espero que se vea. Parece que esto no quiere tomar, o me parece que ahí sí. Y se ve que tiene una pequeña fractura, como ven. Entonces quiere decir que el acero es de mala calidad, obviamente más blando. Este no tiene nada, por el contrario, como ven, su filo no tiene absolutamente nada. Pero me parece que ahí tiene una pequeña lucecita, pero es una luz. Ya voy a pasarle la uña por acá. Claro, se ve como una lucecita que tiene aquí, pero sin embargo el filo está intacto, no tiene un pedazo menos, por decirlo así, como si el caso de este otro, que de hecho yo hice otras pruebas más acá con estos otros cuchillos y sí tiene. O sea, por lo tanto, de todos los cuchillos que hay aquí en la mesa, digamos, el más blando en acero es este, ya que de hecho se nota ahí incluso que tiene bastante daño en esa parte. Espero que lo puedan ver. Y, y eso fue poniéndolo en contraparte con este, me parece. Que este también es blandito, no es tan duro. También tiene su marquita por aquí, poca. Este es el que menos marca tiene también, pero es porque también la configuración del microfilo es un poco más abierta, por lo tanto le confiere un poco más de dureza a ese microfilo. Quiero dejar claro que yo no tengo nada en contra de los chinos, no tengo nada en contra de AliExpress. AliExpress vende artículos como los que vende también Amazon. Por ejemplo, quiero dejar claro, por ejemplo, este cuchillo, bueno, yo lo golpeé aquí por si acaso, pero este cuchillo lo vende tanto Amazon como AliExpress. AliExpress pide por este cuchillo alrededor de $5 y lo vende con esta fundita como ya se las mostré en la revisión y sin nada más. Amazon vende este mismo cuchillo con una cajita bonita y le pone una marca X. No sé si viene serigrafiado, me parece que no, que solamente la caja dice una marca X, que no sé cuál es, y lo vende por $26. ¿A quién le va a ir a comprar tú? ¿A Amazon? ¿Que más encima tienes que pagar el envío? Obvio que no. Yo no sé cómo funciona Amazon en todos los demás países. Yo tengo cuenta de Amazon en Norteamérica, en Estados Unidos, digamos, porque como algunos sabrán, yo vivía allá un tiempo, entonces tengo dirección allá, domiciliaria, y bueno, esa misma, digamos, la Amazon Prime me cubre a mí y puedo comprar desde acá, desde Chile. Ahora, el tema es que no se trata de la empresa, porque fíjense que algo que yo no sabía, por ejemplo, es que SOG, la empresa SOG, SOG, tiene tienda oficial en AliExpress. Una tienda como SOG, una marca como SOG, que ustedes ubican, me imagino que es una marca con mucho prestigio, tiene tienda oficial en AliExpress. Así de simple. Entonces, no me digan que AliExpress es una mala tienda, no. Los productos que ahí se venden, en algunos casos son buenos y en otros son malos. Los chinos te venden artículos buenos porque ellos pueden hacerlos como este mismo, este cuchillo que costó, como ya les dije,
solamente $8 o $5, que ya no recuerdo cuánto fue lo que pagué por este cuchillo, que de hecho compré dos, como ya saben, tengo otro más, porque es muy económico y es muy bueno. Y el resto están en acero 420, que ellos digan que es 440, que es 390, como este, por ejemplo, que dice acero 390, esa es mentira. Esto es 420, ¿ya? Ahora, que hayan hecho lo que hicieron aquí, de usar dos partes, digamos, para un solo cuchillo, soldarlo y eso, esto es una trampa. Obviamente que este es un timo, obvio que sí. Me va a disculpar el amigo argentino ahí que, digamos, comentó, que él me dijo ahí, puso, digamos, que en realidad sabemos que en AliExpress nos van a estafar. No, es que no te estafan siempre, de vez en cuando sí, obvio, pero eso no pasa porque sea AliExpress, a eso es lo que voy. Puede ser en Amazon, puede ser en Temu, puede ser no sé qué otras tiendas más ocupan ustedes, en Zen Market, ahora que hay otra, y va a pasar lo de esto también, o sea, este otra estafa más, ¿ya? Pero no porque sea AliExpress te tienen que estafar. ¿Por qué? Yo he comprado, mira, yo compré las navajas que he comprado, la mayoría las compré en AliExpress y son de buenísima calidad, muy buenas. De lo que es Citivian, lo que es Effengrow. Mira, este cuchillo, que era una navaja de Effengrow, y yo, digamos, rompí el liner lock acá, entonces la tuve que dejar fija. Oye, es mi cuchillo preferido del día a día. Anda para todos lados conmigo este cuchillito. Quedó transformado en un cuchillo esta navaja. ¿Por qué? Porque es un acero de 2 y es de buena calidad. Yo lo he probado. Retiene muy bien el filo, es excelente. Entonces, no me digas a mí, digamos, de que AliExpress, todas las cosas que vende AliExpress son malas. No, claro que no, no lo es, no es así. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Este artículo, que es un par de audífonos JBL, de estos Bluetooth, lo compré en Walmart, que es un supermercado, el más básico de Estados Unidos, que es muy común, por $12. ¿Sabes cuánto vale este acá en Chile? Casi 90.000 pesos, o sea, $90, 80 o algo así, o 70. O sea, y Walmart es como el líder en Chile, que es un básico, digamos, del mismo conglomerado, quiero decir, pero digamos es básico en el sentido de que es como el supermercado más popular, por decirlo de otra manera. Y yo sé que en otros países es lo mismo, y a lo que voy es que, por ejemplo, Walmart, por ser Walmart, no te vende malos productos. Walmart vende buenos productos en Estados Unidos, ¿ya? Ellos venden buenos productos y no porque sea el supermercado popular de la gente, por decirlo así, te va a vender malos productos. No los vende. De hecho, mis artículos de pesca los compraba todos ahí, casi todos. ¿Te das cuenta? Entonces, no, la tienda, en este caso que es AliExpress, no tiene la culpa de que empresas como esta jueguen sucio en algunos casos por ganar más dinero, claro, porque les es más rentable a ellos ocupar un pedazo seccionado menor de acero, digamos, de una mejor calidad que el resto que está compuesto acá, que es obviamente otro precio y más barato. Entonces esto lo hacen en un compuesto y te lo venden y listo, porque ellos no creen que tú puedas ser capaz de desarmar esto y revisarlo. Piensan que esto lo va a tener en la vitrina ahí guardado. Entonces, claro, no cuentan con que a lo mejor lo va a agarrar alguien como yo, que lo va a desarmar, no le va a importar lo que pagó, no me importa perder la plata, y quiero saber cómo está hecho y quiero saberlo porque yo estoy haciendo, digamos, una revisión en un canal que está llegando más público y necesito decirles la verdad y que sepan, digamos, cómo está construido esto. Yo puedo recomendarles este por sobre ese cuchillo porque este yo veo que es un full tank. Yo estoy viendo aquí que está completamente la línea continua, no hay descontinuidad en este caso, ¿cierto? No puedo asegurar qué tipo de acero es por este cuchillo. Tampoco puedo decir si es malo o bueno. Lo que yo hago son mis pruebas, las pocas pruebas que puedo hacer, porque tampoco tengo un gel balístico, digamos, como para hacer pruebas más extremas. Sin embargo, puedo decir que un cuchillo que pueda aguantar bien en las tareas de bushcraft, obviamente, claro que sí, porque tiene una hoja bastante amplia y por eso lo he recomendado. Es un cuchillo que conserva bien el filo, decentemente, como un 420, que no esperamos más que eso. En estos cuchillos, olvídense, los cuchillos de $10, cosas así, no esperen más de un 420. Además que te está llevando una hoja
genuinamente en Damasco, con ese patrón tan lindo. Es que por $10, ¿quién más espera? Pues este costó 6, parece, $6, imagínense. $6. Este parece que costó menos, este costó 5. ¿Se dan cuenta? Pero tiene un patrón damasco hermoso. ¿Y qué más quieres por $5? O sea, este que sea un 420 me da lo mismo. Se ve precioso y este cuchillo estando bien afilado va a cortar muy bien. Este también va a cortar muy bien en tareas, digamos, de campamento. Funciona perfecto por $5, $10, que es la mitad de lo que cuesta un cuchillo Mora, que tanto que el Mora, ¿cierto? Y este otro, este es buenísimo, este cuchillo para campamento también, es buenísimo, muy lindo. Yo lo encuentro precioso. Un cuchillo excelente para campamento. ¿Se dan cuenta? Y este sí es un 440B, creo yo, no creo que sea un 440C, pero 440B, 440A, pero no es 420. Este es más duro que todos los demás. Este es el mejor de todos, si lo quieren saber así. El mejor. ¿Se dan cuenta? Ahora, hasta este punto puedo llegar yo y recomendar estos dos cuchillos también, porque la configuración de este también está hecha como para cortar carnecita, como les decía. Es un cuchillo también que se puede usar incluso en defensa, porque es una hoja persa, digamos, un estilo persa. Mejor que este para defensa, obviamente, por la configuración de la hoja. Ya les he explicado que las hojas que son obviamente más agudas van a entrar mejor en cualquier ropaje, no así este tipo, obviamente, y por eso los considero más efectivos, este tipo de hojas. Ahora, en cuanto a los precios y los valores, claro, acá tienes 25 o $20, que estos dos valen casi lo mismo, pero este cuchillo está mejor construido que este. Sin embargo, me encantó el diseño de esta hoja, me gustó mucho, por eso tenía esperanza de que este fuera un enterizo o por lo menos una espiga completa. Yo hubiese sido feliz con este cuchillo con espiga completa, sí, esa es la verdad. Hubiese sido feliz si este cuchillo hubiese sido solamente espiga completa, no me interesaba el full tank completamente, pero una espiga por lo menos completa así que te dé seguridad de que esto no se parta. Ahora, si bien es cierto, como me decía un suscriptor acá, el cuchillo también tiene, digamos, acá ¿cómo se llama? Un muelle, digamos, que le va a impedir moverse libremente hacia arriba y hacia abajo y trasladarse a los lados, digamos, perdón. Pero igual, aún así, no, esto no, ya no me da confianza, amigo. Y si yo lo miro así de frente, digamos, este cuchillo no está recto. Ya, yo por lo menos puedo ver acá que esto está un poco ido hacia la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces no me da confianza. Tendría que desarmar esto, sacarlo, mandarlo a soldar completamente nuevo, reforzarlo bien y ahí recién tal vez podría usarlo como cuchillo realmente del día a día, ¿cierto? Así que creo que eso es lo que voy a hacer. Lo voy a desarmar, lo voy a reforzar. No me importa si hay que poner otra pieza completa de acero, a una a cada lado, digamos. No me interesa. Prefiero que sea firme. No me interesa si sea un poco feo. Y voy a tratar de conservar la hoja por lo menos porque es una hoja bastante bonita. Está bien hecha la hoja, ¿ya? Sin embargo, como les decía, le faltaba pulido y esas cosas, pero bueno, a esta altura da lo mismo. Así que bueno, para resumir y terminar, solo decirles que eh, cuando vayan a comprar un artículo, bueno, visiten mi página primero, ¿cierto? Vean mis videos, vean la opinión que puedo dar yo también, porque en algunos casos, o en la mayoría, yo trato de revisarlos bien, en profundidad, digamos, los cuchillos. A veces no es en la primera, porque por ejemplo el primer video era el unboxing y primeras impresiones. No podía tampoco con certeza dar una opinión, sin embargo la di, digamos, pensando en que no nos estaban engañando, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces por eso que al principio lo recomendé un poco y la siguiente vez no voy a recomendar ningún cuchillo hasta que le haga una prueba exhaustiva como lo que hice ahora, aunque nunca pensé que iba a estar tan desastrosamente armado, porque para mí eso es muy mal armado. Y los aceros, no se preocupen mucho tampoco de los aceros. No sé si será necesario que hagamos un video sobre los aceros. Debiésemos quizá hablarlo ahora mismo, pero entiendan que los aceros, hay aceros inoxidables y aceros al carbono. Los al carbono son los aceros más duros, los que retienen mal filo, pero también por contra son los más quebradizos, digamos. Tienden a partirse si no están bien, digamos,
el tratamiento térmico no está bien hecho, y no es solamente templar una hoja, hay que también revenirla, que digamos es normalizarla, que ese acero digamos se relaje las moléculas y se normalice y pueda digamos adquirir una cierta flexibilidad, ya, un rango. Eso es lo que se llama tratamiento térmico en general. Y estas hojas generalmente son hojas frías, digamos, de aceros que ya vienen en plancha, digamos, las cortan y después nomás le dan la medida y vamos puliendo. Y eso es lo que se hace. Este es un acero frío, 100% es un acero frío. Este no fue para nada trabajado. Los únicos aceros que yo veo acá que fueron trabajados son los Damasco, los que están acá. Estos dos, sin embargo, como ya les dije, son aceros de baja calidad, es decir, un 420, no más que eso. Y este que está acá es un poquito más duro, ya lo he comprobado, tiene más dureza, retiene mejor el filo, por lo tanto para mí este puede ser un 440A o un 440D. Ahora, cuando hablamos de los aceros que usa Book, en los aceros que usa Gerber, tanto mi amigo ahí que me dice cómprate el Gerber Stronger, no me gustan los Gerber usan 420, son estos mismos aceros, el acero 420. Lo que pasa es que ellos lo tildan de especial porque tiene un tratamiento especial térmico y le ponen HC, 420 HC, High Carbon Steel, que en el fondo es como un 425, que no llega al 440A tampoco. Recuerden que el 440 está arriba del 420. Entonces, al hacerle el HC, el High Carbon Steel, ellos llegan como un 425, una cosa así, y, y lo tildan de acero especial y endurecido y súper endurecido. Es un acero barato y te venden el cuchillo en $100. ¿Ya? Un cuchillo que está construido en el mismo acero que es este, el mismo. Pero tiene la marca por detrás, tiene una marca que es Gerber, de Bear Grylls, o no sé cómo se llama este tipo, del Survivorman. ¿Ya? Entonces, claro, ahí te ponen y te cobran otro resto más. Y estamos hablando de que un cuchillo ancho, tocho, como el Sherei, por ejemplo, así una bajada gruesa y un filo que es un vaciado plano, que es malísimo para cortar, porque para lo único que sirve es para cortar madera, porque por eso es que son tan gruesos, porque para eso lo hacen, para que batonees, para que vaya a la gente a tontear ahí al parque, digamos, a un bosque, a cortar palitos y cuestiones y a batonear, ¿cierto? Pero no piensan en que un cuchillo cumple más funciones que esa. Un cuchillo tiene que ser polivalente. Por eso que hoy en día yo recomiendo, ojo, yo recomiendo siempre los cuchillos de vaciado plano, como este, por ejemplo, que es medio falcatado, perdón que no tenga otro a la mano, pero como este, por ejemplo, este es un vaciado plano con mesa, ojalá con mesa. ¿Por qué? Porque la mesa le da más firmeza al mantenerse, digamos, en la parte superior el ancho total de la hoja, digamos, y llegando ojalá hasta el final, esto le confiere más dureza, perdón, más resistencia a la hoja, ya, porque la mantiene lo grueso en la espina dorsal arriba, ya. Pero el filo plano es el más versátil que hay, porque está entre el camino, entre lo que es un filo convexo, como este, que es más cortador, digamos, y el otro que es, podríamos decir, el Scandi, que usa completamente, digamos, la mesa hasta abajo y recién donde comienza el microfilo Scandi, recién ahí comienza a adelgazarse. Entonces esto está en el medio y esa es la razón de por qué es tan versátil y es tan bueno, ¿ya? Así que siempre, si quieren solo un cuchillo para ustedes, si no tienen más presupuesto y necesitan un solo cuchillo, cómprense un vaciado plano. No compren vaciados cóncavos, ¿ya? Plano, como este también incluso. Este es un buen cuchillito para tener solamente uno. También puede funcionar perfectamente en campamento y esas cosas. Si les gusta acampar, llévense un cuchillo como este. Este cuchillo, porque si quieren partir palitos, leña, alguna cosa, les va a servir. Si quieren partir pancito, también les va a servir. Y es un cuchillo bastante grande, ¿eh? Los chinos están acostumbrados a hacer cuchillos chicos. Ellos les encantan los cuchillos de 10 centímetros, entre 9 y 10. Ahí se mueven. Trabajan en eso porque eso es lo que les genera ganancia, pues, amigos. Si en el fondo para los chinos les importa un comino si a ustedes les va bien o mal con el cuchillo, lo que ellos quieren es vender. ¿Ya? Lo que ellos quieren es vender. Este cuchillo, por ejemplo, que yo finalmente encontré una empresa que lo fabrica, que es Grand Way, que recuerden, yo tengo un cuchillo craneado de la marca Grand Way también.
también es otra estafa, claro que a menor precio, porque este cuchillo costaba $5 o 8, algo por ahí, claro, así que era de suponer de que esta cuestión algo malo tenía. Yo pensé que era el acero malo nada más, pero nunca pensé que también estaba la arquitectura, digamos, internamente fallada, esta cuestión también mal hecha y bueno. Ahora, encontré este cuchillo, como les digo, lo fabrica Grand Way. Mira, mira qué cosa, yo admiro mucho esa empresa porque tengo un cuchillo muy lindo de Grand Way, muy bueno. Es una empresa ucraniana, ojo. Así que si lo quieren, está fabricado en 440C. Lo vende Amazon por 20 y tantos dólares, ni siquiera es caro, está bien económico en 440C, un buen acero. Y lamentablemente para mí no me lo envían a Chile, así que estoy jodido, no puedo comprarlo. Hay cosas que no me las envían simplemente porque el despacho es muy largo, no sé. Pero bueno, como sea, amigo, ya les di mi opinión. Yo ya no compro más a menos que sea excepción o otro cuchillo más de esta marca. No porque pueda salir otro malo, porque hay varios modelos así, abiertos, digamos, que se puede comprar que es full tank, sino porque creo que ya cumplimos el ciclo y la revisión de una buena cantidad de cuchillos de los que ellos poseen y por lo menos de los que me llaman la atención a mí para poder recomendarlo. Que me haya caído en uno o en dos no es nada, es parte del oficio, es parte del trabajo que estoy haciendo o que quiero hacer en pos de ustedes, de mis suscriptores, de la gente que me sigue. Conseguí dentro de todo buenos cuchillos como este, buenos ejemplares, corriendo el riesgo de que fueran todos basura, por supuesto, pero lo logramos. Así que la próxima marca que va a empezar a venir pronto se van a demorar un poco más porque ellos no tienen envíos tan rápidos como los chilos tenía que esta marca, que es que sigo es la que viene. Así que son mayor calidad que esta, obviamente. Tienen mucho más recorrido que Sigo, Estados Unidos, Effengrow y Cityvian, por si acaso. Así que nos vemos pronto en otro video más. Suscríbanse, por favor, los que no se han suscrito. Denme un like, ayúdenme y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye bye.